Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión en vivo de la presentación del libro del doctor Francisco Reveles, Gobiernos y Democracia en América Latina, problemas del ejercicio del poder en las democracias realmente existentes. Es un gusto para mí poder saludarlas y saludarlos a través de la pantalla y a nuestros invitadas e invitados y al autor de este libro. Vamos a comenzar con la presentación. Podemos recibir sus comentarios por si tienen comentarios al final, así que vamos a estar muy atentos para las cuestiones que quieran discutir con el autor y el presentador. Me voy a permitir leer la semblanza de las personas que nos acompañan presentando la obra. Comenzaré con una breve semblanza de la profesora Teresa Castro. La profesora Teresa Castro Escudero trabaja en el Centro de Estudios Latinoamericanos, desde donde ha venido desarrollando líneas de investigación alrededor del Estado, la democracia, el militarismo, populismo y neopopulismo, así como las nuevas formas de golpismo militar en América Latina y el problema de la democracia en la región. Ha venido impartiendo materias sobre el pensamiento social y político de América Latina y el Caribe en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha publicado trabajos como Democracia, Desmilitarización y Sociedad Civil en América del Sur, el problema militar y la consolidación de la democracia en Chile, la crisis de las mediaciones y el nuevo papel político regional, fragilidad institucional y paramilitarización de la política y la batalla por la equidad en el contexto del progresismo decadente y de los neoliberalismos degradados, los casos de Chile y Argentina. Sin más preámbulo, me permito darle la palabra a la profesora Teresa Castro Escudero, agradeciéndole su participación en este espacio. Bueno, muchas gracias, Paulina, muchas gracias al doctor Reveles y a todos los participantes en esta presentación. En medio del debate político que se daba hace unos meses sobre las rápidas tendencias de cambio en América Latina, cuyos ejes eran el supuesto fin del ciclo progresista, el regreso de gobiernos conservadores y su incapacidad para legitimarse en el poder, así como el ascenso de la protesta social en varios países de la región, nos sorprende un evento que pues ni los más, no lo habíamos podido pensar, predecir, un evento que ni los más acuciosos futurólogos habían imaginado, el COVID-19 o coronavirus, enfermedad infecciosa que se convirtió en pandemia y que hasta las fechas nos tiene en parte confinados, en parte luchando por recuperar actividades básicas ante el desplome de las economías en todo el planeta. Los efectos han sido diferenciados entre países ricos, países pobres, afectando a los sectores más vulnerables. La crisis sanitaria actual ha sido una radiografía de cómo está el mundo actual con todas sus exclusiones, sus inequidades, las consecuencias de la concentración del ingreso global en menos del 1%, la reducción al mínimo de los instrumentos con que contaba el Estado ante, digamos, tanto en la etapa desarrollista en América Latina como la etapa del Estado de Bienestar Europeo, para enfrentar una crisis de esta magnitud y aún así, y a pesar de los esfuerzos privatizadores, de todas maneras hay experiencias distintas según los recursos con los que cada una de estas situaciones cuenta, con un Estado más fuerte o menos fuerte, o sea, la diferencia entre el caso con todos los esfuerzos de privatización que se hicieron, pero la vigencia aún del Estado de Bienestar Europeo, a diferencia de la devastación que implica la privatización de todo lo que es el sistema de salud en los Estados Unidos, nos habla de que empezó a discutirse, bueno, con qué recursos contábamos, cuáles eran las fortalezas que en todo caso y en América Latina que habíamos heredado del periodo anterior. En este cuadro nuestras economías no solo son más débiles en función
del conjunto mundial, sino que también tienen digamos, sistemas democráticos más frágiles para enfrentar una crisis capitalista que a la que se suma a la pandemia, a lo sanitario, se suma y se le ve como una crisis civilizatoria, una crisis de confianza de la sociedad en sus autoridades, en los partidos políticos, una crisis de representación que también se ha volcado, digamos, en algunos momentos, en algunas comunidades contra los médicos que trataban de controlar la pandemia, o en el otro lado del espectro, de manifestaciones contra todas las formas de confinamiento, por considerarlo violatorio de derechos individuales, o como también una parte muy importante, que es los gobiernos negacionistas que se enfrentan a lo que es los científicos, los especialistas, y bueno, esto nos habla de una situación como, bueno, Trump o Bolsonaro, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil. Entonces, frente a toda esta situación, se ha recurrido de incertidumbre, una situación caótica, se ha recurrido a, digamos, muchas medidas de excepción, a veces instaurando estados de excepción, a veces, digamos, postergando también elecciones que se tenían en puerta, recurriendo al despliegue militar en las calles, reprimiendo la protesta pública, lo que ha puesto en primer plano la preocupación por la democracia, por esta preocupación por el retroceso, por lo que implica echar atrás lo avanzado, lo construido, o sea, esta situación como de democracias asediadas, amenazadas. Precisamente el texto que ahora presenta la editorial Teseo, Gobiernos y Democracia en América Latina, problemas del ejercicio del poder en las democracias realmente existentes, del doctor Francisco Reveles Vázquez, se inscribe en esta vertiente de preocupación por la democracia en América Latina, analizando, digamos, a partir de las herramientas que nos da la ciencia política, pero el análisis también interdisciplinario que se despliega en este texto. eh, el texto se preocupa por todo lo que es la eficacia en el ejercicio del poder, pero con un fin social que en América Latina no se puede, digamos, desvincular. Sobre todo, no se puede separar de la agenda social, la necesidad de mejorar la situación de una población que hay que recordar que a la llegada de los gobiernos progresistas, nuestra región, además de ser una de las más inequitativas, desiguales del mundo, participa en una relación cada vez más subordinada al mercado internacional, que en el caso de México se reduce al mercado norteamericano, ese mercado internacional, en donde se resiente el proceso de desmantelamiento de aquellas funciones del Estado que garantizaban el acceso a la educación, a la salud, etc. Este texto y este trabajo nos da elementos para recuperar lo que sembraron los gobiernos progresistas, refiriéndome al principio a, bueno, con qué recursos estábamos contando para enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Eh, este texto nos habla de cuáles fueron los resultados de la reivindicación de la igualdad social, como dice el autor, dentro de este esfuerzo de análisis comparativo entre lo que habían sido esfuerzos de gobiernos más conservadores y los logrados, digamos, por estos gobiernos progresistas, sobre lograr la reducción de la desigualdad y de la inequidad tan profunda que padece América Latina. Me parece un acierto hablar del fin, digamos, más que del fin del ciclo progresista,
verlo como un proceso. El texto digamos, nos conduce a la necesidad de profundizar, de revisar, de entender el significado de este periodo a partir de los cambios que se dieron y confrontarlo con los retos que enfrentamos ahora. Digamos, es un proceso como el de construcción de una democracia que tiene idas y venidas. Digamos, una concepción sobre la democracia que también pues, hay que verlo como todo un proceso de construcción, porque en el pasado, digamos, oligárquico, autoritario, etcétera, identificada la democracia con estas oligarquías y con formas, digamos, de lucha que se tuvieron que dar de manera al margen de las instituciones. Esta situación, digamos, nos habla de un difícil arraigo de la idea democrática y se puede decir que hasta la ola de dictaduras militares, sobre todo en el sur del continente, que se empezó a revalorar la diferencia entre dictadura y primero no dictadura, y después dictadura y democracia. Entonces este texto, digamos, nos da todos esos elementos para ver esa trayectoria en la que la izquierda, así tomada genéricamente, con todas sus vertientes, empezó a, digamos, a ver, a enfrentar ese dilema de participar o no en los procesos de cambio que estaban planteados en ese momento y que ya no contemplaban, digamos, la revolución como una forma de cambio y de transformación. No estaba, digamos, a la orden del día. Y entonces, ¿cuáles eran las posibilidades de acceder al poder después de que se dieron esos movimientos sociales, los años 90, etcétera, movimientos sociales tan importantes en donde lo que faltaba era precisamente una capacidad de transformar eso en, digamos, una forma de poder? Entonces, en ese sentido, el texto nos habla de todos los elementos que fueron configurando este difícil camino de manera, digamos, muy acuciosa, porque, bueno, es un trabajo comparativo que, sin embargo, no aborda caso por caso, sino que logra fusionar los casos alrededor de problemas específicos, lo cual es más rico, nos da una base de discusión, digamos, más interesante para empezar a procesar estos cambios, porque América Latina se mueve entre elementos que son muy comunes de este pasado oligárquico, muy, digamos, muy autoritario y de cómo se va accediendo al tema de la democracia, con problemas muy específicos de cada uno de estos países, digamos, dinámicas sociales y políticas muy específicas. Entonces, él analiza lo que son 8 gobiernos progresistas, como es Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, que en efecto padecieron en 6 de ellos dictaduras militares y que tienen, digamos, un proceso muy diverso de acceder finalmente digamos, a esa confluencia y esa participación democrática. En algunos casos, digamos, en Uruguay y Chile, distinto, ¿no? Que lo que puede ser Bolivia, que es un caso, digamos, paradigmático e importante, a veces es la excepción que confirma la regla en términos de estos procesos de cómo crear primero una organización partidaria o fortalecer esta organización partidaria cuando, digamos, no hay tampoco una tradición en ese sentido. ¿Cómo vincularla con los movimientos, con el movimiento social que se está dando? O estos movimientos sociales, porque, digamos, estos gobiernos no surgen, digamos, automáticamente de esas movilizaciones, sino en esa ola democratizadora. Entonces, el lugar, por eso digo la excepción,
que de la regla es el caso de Bolivia, en donde se da una confluencia entre los movimientos sociales tan diversos, indígenas, campesinos, etcétera, con la creación de una herramienta política que permite a Evo Morales acceder al gobierno. Entonces, eso es un elemento muy importante que en otros casos fue bastante difícil, y todo esto de manera muy pormenorizada nos es narrada y analizada en este texto, que incluye un capítulo dedicado a México, y que es muy interesante y muy importante, porque desde luego que estamos también en la posibilidad de aprendizaje de lo que fueron estas experiencias en relación a lo que sería, bueno, qué significa este gobierno progresista, y creo que es un término genérico, porque bueno, es muy, 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 muy importante que haya llegado a esa conclusión, porque en efecto, si no, nos llevaríamos a una discusión muy, muy complicada sobre, bueno, cómo caracterizar estos regímenes. Entonces, ¿qué es lo que en México, digamos, México necesita una mirada latinoamericana, necesita verse en América Latina y aprender de esa, y sobre todo en un momento en el que estamos, en el que parece que los medios de comunicación, la política y todo confluye digamos, a crear una identidad norteamericana, ¿no? Entonces sí, yo creo que es un texto que incide, digamos, dentro digamos, de este proceso, que tendría que incidir en este proceso de manera muy importante para despertar, digamos, esa necesidad de vernos en ese espejo latinoamericano. Eh, digamos que los capítulos van planteando este tipo de problemáticas teórico, coyunturales y demás, o sea, todos estos ejes que se van digamos, elaborando, qué nudos teóricos específicos a la par digamos, de toda la cuestión práctica, de cómo se dan estas organizaciones, cómo surgen, cómo van tratando de confluir. Por ejemplo, el capítulo 2, Restauración o Reforzamiento de la Democracia en América Latina, nos narra toda esa historia de cómo fueron confluyendo estos partidos, estas organizaciones, a aceptar, o sea, cómo llegaron a aceptar los procesos electorales y de qué forma los aceptaron. Porque, bueno, están todos estos que llama, digamos, las piedras en el camino, que son el presidencialismo, el caudillismo, a veces que no se puede, el personalismo de muchos de los lideratos políticos, digamos, el pasado, las distintas tradiciones que traen todas estas organizaciones, sobre todo las que han surgido de movimientos guerrilleros, la difícil compaginación de todos estos elementos con los procesos electorales, y después cómo esta situación va, digamos, generando digamos, desvinculación, descoordinación de estos gobiernos con sus bases sociales, ¿no? O sea, digamos que es una tarea que se va teniendo que ir realizando, esa tarea de compaginar los proyectos políticos de estos lideratos, sus problemas internos, etcétera, con los movimientos sociales, y muchas veces no se logra. Eso es de lo que algunos señalan, ¿no? Que muchas veces no se logra, y hay un desacoplamiento que incide negativamente pues en el fin de una etapa, ¿no? Como el caso de Brasil con Dilma Rousseff y todo el proceso de impeachment que se dio en ese momento, en donde ya había una desvinculación con las bases sociales, etcétera. Entonces, bueno, de toda esta situación nos va hablando el texto de cómo se van, digamos,
eh, compaginando toda esta situación, en la cual, digamos, pues los porqués de un regreso de lo que son los gobiernos conservadores o las opciones conservadoras que tampoco y sin embargo no logran legitimar frente, no logran resolver los grandes problemas. Y nuevamente es uno de los temas que digamos que ha marcado el texto del doctor Reveles, y que es que los gobiernos progresistas, por una serie de elementos que va desarrollando, les digo, de una manera muy acuciosa, muy detallada, nos habla de que son los que posibilitan más un proceso de superación realmente de esta desigualdad, de haber, digamos, combatido a un nivel muy profundo la pobreza, de haber tenido logros muy importantes, como la recuperación también del Estado, y que ahora, digamos, pues está como para darnos digamos, el fruto, digamos, de toda esta experiencia, de todo este recorrido, de todo este análisis, para enfrentarlo, para buscar las herramientas que nos sirvan para entender el momento que estamos viendo y cuáles son las opciones de cambio. Bueno, yo aquí haría mi primera, digamos, intervención. Sí. Muchísimas gracias, profesora Teresa Castro, no solo por plantearnos el libro como tal, sino una mirada a la luz de lo que estamos viviendo a partir de la pandemia, los estados de excepción, las relaciones entre el Estado y la sociedad y todos estos vínculos que venimos arrastrando en la región desde hace mucho tiempo. A continuación vamos a dar paso a escuchar a Juan Luca, me voy a permitir leer su semblanza. Juan Bautista Luca es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, Argentina, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, España, y diploma superior en Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño por Claxo. Docente e investigador en Política Latinoamericana y Metodología Comparada en la Universidad Nacional de Rosario y el CONICET en Argentina. Sus libros más recientes son La Argentina de Cambiemos, de la Universidad Nacional de Rosario, en 2019, y Política Brasileña y Español, en 2019 también. Sus últimos artículos publicados son Timing Sequences, A New Party Institutionalization y New South America, y Teoría Política en Morena como nuevo partido, de 2020. Sin más, le cedemos la palabra al doctor Juan Luca. Muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches, depende en qué lugar del planiferio estén. En primer lugar, quiero felicitar públicamente a Francisco por la calidad enorme de esta publicación, por la reflexión sesuda, compleja, diversa y a su vez con una prosa siempre tan fluida, tan elegante, que hace que a quienes estén viendo este video o quienes tengan el libro en la mano, los obligue y los invite a adquirirlo, porque además es un bien muy lindo en términos estéticos, la edición del libro. Entonces también ahí felicitar a Teseo por su labor hecha. Yo había pensado originalmente decir que este libro de Francisco Reveles plantea una afirmación inicial que tiene un muy buen sabor de boca a lo largo de la lectura del libro, que es que él plantea un horizonte de optimismo sobre la democracia en América Latina. Históricamente estamos acostumbrados a poner el acento en la inestabilidad de nuestros regímenes a lo largo del siglo XX, de nuestros regímenes políticos, la complejidad, la ineficacia, la baja intensidad, la delegatividad, etcétera, etcétera, de nuestras democracias latinoamericanas. Y lo que me parece que el libro plantea con gran maestría es: seamos optimistas, la democracia latinoamericana ha pasado muchos buenos momentos y cada vez ha generado mejores y más amplios resultados. Y en ese sentido, me parece que una de las grandes apuestas del libro es decir, había un último test de la democracia para que finalmente podemos estar en el día de hoy hablando de que la democracia latinoamericana
abandonó cualquier tipo de comparación en términos de algo que le falta con las democracias noroccidentales o más viejas, que era justamente el test de tolerar en el gobierno el acceso de aquellas fuerzas que la derecha, los sectores conservadores o el mismo régimen autoritario había perseguido en la década de los 50, 60, 70. Es decir, la democracia hoy toleró la pluralidad, toleró la alternancia y también la alternancia ideológica. Y entonces en ese sentido el libro del doctor Reveles es súper interesante porque plantea justamente cómo la llegada al gobierno de la izquierda es uno de los horizontes nuevos, pero también de las buenas noticias de la democracia latinoamericana. Yo había planteado arrancar así, pero muchas veces cuando uno habla desde el cambio mismo parece como si todo estuviera cambiando, y en Argentina, que vivimos el día de hoy una huelga de la policía, con lo que eso implica a los temores democráticos, seguramente algunas de mis palabras se van a teñir de esa sombra, o de ese temor que genera ese retorno de algunos actores de la vieja época. Eh, el libro tiene muy buenas noticias para quienes lo pudimos leer, pero sobre todo muy buenas invitaciones para quienes decidan leerlo. Eh, en primer lugar, eh, aborda una problemática que para América Latina es central, que es el problema de la igualdad. No solo el problema de la democracia, que los politólogos y politólogas estamos más acostumbrados a poner en el centro de la escena, sobre todo, y creo que aquí se nota un poco más la preocupación mexicana, la problemática en torno al régimen electoral, al sistema electoral, al acceso a la democracia. Y lo que hace Francisco es redoblar la apuesta y preguntarse por el gobierno, y eso me parece que es ampliamente superador. Pero sobre todo preguntarse por la igualdad, que es claramente el gran déficit de América Latina, la región más desigual del mundo. Eh, en segundo lugar, a mí me parece que es sustantiva la pregunta que introduce, pero sobre todo el análisis que explaya a lo largo del libro el doctor Reveles, que es la problemática en torno a la izquierda y la democracia. Y yo me voy a permitir leer una frase que para mí es central a lo largo del libro, y para quienes salgan corriendo en este momento a comprar el libro, o en todo caso lo compren de manera virtual, por si es imposible salir a la calle, por obvias razones. En la página 86 dice de forma muy certera y con una capacidad de síntesis articulatoria para vertebrar todo el libro, dice lo siguiente: las clases dominantes se acostumbraron a la democracia y la izquierda aceptó el capitalismo. Esto, que es una gran frase vertebradora del libro, da cuenta claramente del desafío que aborda esta publicación, porque se da cuenta en qué medida la derecha ahora logra ceder o articular, o en todo caso comprender qué es el pluralismo en estricto sensu, e inclusive más, y tomando aquí un poco de la sombra que les contaba de la situación coyuntural argentina de hoy, inclusive la derecha ha puesto en escena herramientas que históricamente eran de la izquierda. La idea de cambio era propiamente una idea de la izquierda. Y en todo caso la derecha planteaba la idea de una retroevolución, de una idea de controlar ese cambio. Y en todo caso lo que hacía era, a partir del juego de los actores que podían controlar esas transformaciones. Transformaciones que generalmente, que generalmente se las planteaba con una reivindicación más bien revolucionaria, o en todo caso ganar la calle. Y uno de los elementos centrales que vemos de esta aceptación de las clases dominantes al juego democrático tiene que ver con que sistemáticamente vemos cómo los sectores conservadores de derecha en América Latina han aprendido incluso a utilizar la protesta, la movilización, que era una herramienta, un repertorio propio de la izquierda.
En ese sentido, sabemos en las últimas décadas, es decir, en la década del gobierno, del giro a la izquierda, que los ricos también protestan, así como lo hicieron en Argentina en el 2008, en el caso Bloomberg, o en el 2008 también en Bolivia, en el conflicto de la Media Luna, o inclusive en el 2013, cuando impactó la crisis en Brasil. Pero no solo que la derecha también protesta cuando son los ricos, sino también aquellos que, y esto lo plantea el doctor Reveles en uno de sus capítulos, aquellos que eh, ponen en escena la problemática central de la democracia y el régimen económico, que es la propiedad. El doctor Reveles, en uno de sus capítulos finales, pone el acento central en la tensión que implica derecha, izquierda, gobierno y propiedad, y cómo eso se articula en torno a la democracia. Y hemos visto cómo en América Latina las protestas en torno justamente a la seguridad han sido articuladoras en múltiples escenarios que van desde países con una gran tradición civil como es Uruguay y movilizaciones en torno a lo que se conoció como el movimiento No la Baja para bajar la edad de imputabilidad de las penas, pero también eh, hay otras instancias en donde la propiedad del propio cuerpo ha sido un elemento que la derecha ha puesto en escena para movilizarse. Y eso lo han visto los mexicanos claramente en algunos años cuando se discutía el matrimonio igualitario, la educación sexual integral, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que el libro de Reveles, al plantear esta pregunta, o en todo caso al plantar esta gran afirmación, las clases dominantes se acostumbraban a la democracia, nos plantea el desafío justamente de observar a las clases dominantes, en general podríamos decir a la derecha, en una faceta más allá de la que estamos acostumbrados de ver, que es como clase dominante que gobierna. Pero en contrapartida, y es acá la principal contribución que tiene el libro para mí del doctor Reveles, es que plantea con certeza y con gran habilidad la idea de que la izquierda hace la diferencia. Y la izquierda hace la diferencia justamente en esta dimensión de la igualdad. Claramente alguien podrá decir el argumento contrario, la derecha hace la diferencia, pero en todo caso tendríamos que discutir si lo hace en relación a problemáticas como la seguridad o el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Sin embargo, me parece que el texto de Reveles es central porque plantea justamente esto. La izquierda hace a la diferencia cuando gobierna en relación a la igualdad. Reduce las condiciones de pobreza, reduce las condiciones de indigencia, amplía los derechos sociales, establece algo que para mí es sustantivo, que es la idea de la ampliación de la participación. Incorpora algo que es sustantivo al pluralismo democrático, que es la posibilidad del diálogo social. La idea de que los diferentes sectores de la sociedad pueden dialogar, pueden justamente participar y tomar decisiones de manera dialogadas. Eso es algo que el texto Gobiernos y Democracia en América Latina plantea con excelencia y con muchísima calidad. Pero por otro lado, y con esto me detendría tal vez en la reflexión, nos plantea que la izquierda hace la diferencia en cuanto a la igualdad, pero que también hay que tener en cuenta su capacidad de transformación, su capacidad, eh, la capacidad de su impulso. ¿Por qué? Porque con maestría Reveles plantea cuáles son los problemas que tiene la perdurabilidad de la izquierda en el gobierno y la dificultad que adquiere una izquierda que se acostumbra a gobernar y en tanto tal tiende a ir hacia el centro y en tanto tal tiende a burocratizarse, dice el autor en alguno de sus momentos. O en todo caso, se vuelve, no lo dice él, pero tal vez al decir que
nuevamente se construye la jaula de hierro de las oligarquías de Michel, nuevamente se carteliza la política, se cartelizan estas izquierdas. Y acá es donde para mí y esto es una apreciación completamente personal, el libro de Reveles tiene una singularidad que lo hace ampliamente destacable por sobre toda la gran diversidad de textos, de artículos, de libros que han abordado el giro a la izquierda en América Latina. Digo, hay muchos textos que planteaban diferencias entre la izquierda más radical o moderada, entre los vegetarianos y los carnívoros, entre los que planteaban políticas más redistributivas o en realidad políticas más focalizadas al mundo del trabajo. Digo, hubo mucha elaboración respecto de pensar cómo clasificar los gobiernos dentro de la izquierda. Sin embargo, a mí, y tal vez es el detalle que a mí más me gustó del libro, es que Reveles plantea una mirada en un mediano largo plazo y en ese sentido se hace cargo de incorporar el caso cubano. Y digo esto porque en general gran parte de la literatura en América Latina hemos dejado de preguntarnos respecto de la izquierda gobernando y la problemática de la democracia y la igualdad en un caso como el de Cuba. Y al recuperar justamente el caso venezolano, el caso boliviano, el caso brasileño, el caso uruguayo y el caso ecuatoriano, que son casos que hemos tenido mucha literatura que en la última década y media nos ha eh, hablado de las diferencias, de los formatos, de las características, al incorporar el caso cubano, para que nos permite pensar la diversidad y la heterogeneidad de la izquierda latinoamericana y hacerse cargo de dar cuenta de esa heterogeneidad. Y como decía Teresa, no lo hace para pormenorizar en cada una de las situaciones empíricas en pos de dar una explicación estanco para ese país, sino que lo que hace justamente es ilustrar y problematizar la característica del continente americano. Y entonces, en tanto y en cuanto incorpora el caso cubano, es muy interesante ver la filigrana de cómo el autor va encontrando también el otro gran caso oculto que va permitiendo entrever o desenredar, cual hilo de Ariadna, en qué medida la democracia latinoamericana puede tener esplendor o no. Y ahí es muy interesante cómo el autor va incorporando sistemáticamente una dimensión de la inscripción global de América Latina y de estos gobiernos de la izquierda. Y claramente plantea en uno de sus capítulos finales cómo la llegada de Donald Trump es claramente una torsión importante para América Latina y para el impulso latinoamericano. No solamente el boom de las commodities y su caída, sino también la importancia de Trump. Muchas veces nosotros creemos que los líderes populistas como Trump son estos líderes díscolos que en realidad uno cree que es un loco y como en tanto loco no hay que darle entidad. Sin embargo, me parece que claramente en este caso el doctor Reveles establece todo un escenario para dar cuenta justamente cómo una transformación internacional también hace a la explicación de la vida, del alcance y de las características de la democracia en América Latina. Y por último, y con esto les prometo que ya cierro, a mí me parece súper interesante, sobre todo porque lo veo con ojos del otro extremo del continente de lo que lo ve el autor, la incorporación de México. No solo a la luz de la gran transformación que implica la llegada de Morena, al cual todavía estamos, me parece, en un presente como para poder evaluarlo con un poco más de perspectiva, pero sí claramente para poder tener en cuenta estas preguntas que hacíamos, y aquí lo digo en plural porque me parece que es una pregunta que la politología tiene que abrazar, que es la importancia de los gobiernos de izquierda o los gobiernos progresistas, para decirlo en los términos del autor, en relación a una democracia igualitaria,
a un régimen social de acumulación igualitario, a una democracia plena, no solo en términos procedimentales, sino también en términos sustantivos. Entonces, en ese sentido, el autor nos plantea la incorporación de este caso mexicano que nos hace todo el tiempo contrastar los derroteros, los itinerarios que el resto de los casos nos plantean y nos abre la vista justamente a pensar qué sucede con gobiernos no plenamente progresistas, hacia dónde van, o en todo caso, cuáles son los horizontes que abrieron esos otros gobiernos progresistas ahora que se produce finalmente el último coletazo del giro a la izquierda latinoamericano en el país mexicano. Por último, y con esto cierro, les recomiendo la lectura del texto Gobierno y Democracia en América Latina porque está realmente escrito con una enorme calidad, una enorme complejidad, una sapiencia digna y envidiable, con una prosa súper fluida y con un tecnicismo científico fundamentado en datos muy amplio que hacen de esta obra una obra que sin lugar a dudas compendia muchas de las discusiones de las últimas décadas, pero como les mencionaba, sin lugar a dudas abre mucho de los problemas que todavía tenemos que seguir discutiendo en América Latina. Muchas gracias. Una digna y envidiable prosa súper. Muchísimas gracias, doctor Luca, por presentarnos este panorama de complejidad del texto. Yo quisiera invitar a las personas que nos están viendo por ahora que nos escriban los comentarios para el autor y los presentadores. Aquí los leeremos con mucha atención. Voy a dar paso al doctor Francisco Reveles y su presentación y agradecerle, en efecto, como lo mencionaba el Juan Luca, la complejidad de esta obra y la vigencia. Le cedo la palabra al doctor Reveles. Gracias, doctor. A ver, creo que yo tuve un conflicto ahí con mi conexión, me disculpo. Y ahora sí, le doy paso al doctor Francisco Reveles. Le agradecemos muchísimo. Me permito mencionar que pues, la complejidad de la obra nos podría dejar aquí hablando mucho tiempo, así que vamos a esperar a que las personas que nos están viendo nos envíen preguntas para el autor y los ponentes. Muchas gracias, doctor Reveles, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues aquí estamos presentando este libro con algunas dificultades técnicas, pero bueno, esperemos que básicamente lo que nos interesa, en particular a mí, pues es que se lea este texto. Yo agradezco mucho a la editorial Teseo, a Laura Díaz, que es su directora, a Octavio Cules, que nos ha ayudado en la organización de este evento, y naturalmente al equipo de Ilan Garnet, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que también participó en su elaboración. Y pues agradezco mucho los comentarios, los problemas que han planteado los merecidos. Hay que discutir, como mis comentaristas ya señalaron, todos estos problemas que siguen apareciendo, a pesar de que de pronto en algún momento hayamos pensado, o en particular yo haya pensado, que la democracia había llegado para quedarse en América Latina y que ya todos pues, nos íbamos a comportar bajo las reglas de ese sistema, de esa forma de gobierno. Y por lo que hemos visto recientemente, tanto de un lado como de otro, es que no es así. Pero quizás si lo vemos en un tiempo histórico largo, no sea tan problemático, dado que pues, durante siglos
ahora apenas llevamos unas cuantas décadas y si nos ponemos muy rigurosos, pues tenemos una experiencia realmente pobre en este tipo de régimen político. Entonces, creo que hay que mantener esta perspectiva porque también le da un sustento a la democracia y nos permite mantener un nivel de conflicto quizás en niveles muy bajos para que en efecto pueda haber una mejor sociedad, una mayor igualdad, que es la principal preocupación que a mí me parece los gobiernos democráticos deberían tener. Y en específico es una obligación para los gobiernos de izquierda, progresistas, que son fundamentalmente los que me interesan, los que analicé en este texto, y considerando también el caso de México como una forma de contraste con lo que estábamos viviendo, con lo que vivimos nosotros. A lo largo de este periodo, que va más o menos de 1999 hasta 2017, 2018, que fue cuando terminé de redactar el texto. También me gustaría decir que este texto forma parte de una investigación amplia que desarrollamos en el Centro de Estudios Políticos de mi facultad, y está ya otro libro que complementa de manera muy positiva e interesante este texto que vamos a presentar también más adelante, como dentro de un mes les haremos la invitación por este medio, donde revisamos precisamente políticas sociales de los gobiernos progresistas a la luz de esta gran preocupación que yo planteo en este texto, y para analizar 10 casos, 10 países, y es muy interesante. Y en particular, varias de las problemáticas que han planteado aquí Teresa y Juan, ya también he formulado yo mi punto de vista en un tercer libro que está por salir, bueno, espero que salga por lo menos a principios de año, sobre cómo ha sido la participación ciudadana en los gobiernos progresistas, porque es, digamos, la otra parte que mencionó en particular Juan acerca de este tipo de gobiernos, y efectivamente, por lo menos en particular a mí me preocupaba, me sigue preocupando, qué tan comprometidos de verdad están esos gobiernos progresistas con la participación ciudadana, también somos muy obviamente con la participación del pueblo. Y ahí pues las hallamos de todo. Hace un rato que mencionaba Juan una frase de mi texto acerca de esta aceptación de la democracia por parte de las clases dominantes, y a su vez la aceptación de la izquierda, la aceptación del capitalismo por parte de la izquierda, se podía igual complementar con este problema que nos encontramos y que a lo mejor al que hace referencia Juan en la situación actual en Argentina, acerca de las reacciones violentas tanto de las fuerzas del Estado, como se les llama, o les decimos aquí de repente en México, las fuerzas de seguridad, mediante las cuales el Estado ejerce su legítimo derecho a al uso de la violencia en contra de la oposición, pero también entre la oposición hallamos este tipo de comportamientos ilegales, violentos, agresivos, que pues no dejan ver en modo alguno un nivel de interacción solidario, en busca de una mayor libertad, pero al mismo tiempo de mayor compañerismo, de mayor igualdad, de mayor bienestar en general. Entonces, creo que falta mucho para que podamos tener eso,
pero por lo pronto tenemos avances importantes que creo que se deben reconocer y profundizar en caso de ser necesario. Y al final la preocupación, mi preocupación es cómo lograr justamente un estado de bienestar que perdure más allá de la fuerza política que esté al frente del gobierno y que nos permita llegar a arribar a niveles de convivencia, de condiciones de vida, de condiciones de trabajo que garanticen precisamente la felicidad de todos los individuos, ¿no? La felicidad del ser humano. Por eso también yo no trato el tema como el giro a la izquierda y después el fin de ese giro, como lo señalaba Teresa, sino más bien pues veo que la democracia es así, que de repente puede generar niveles altos de bienestar, como lo demuestran los datos en cuanto a políticas sociales, en cuanto a índices que todos conocemos de carácter socioeconómico, pero también lapsos donde esto no sucede, va de regreso a niveles bajos. Y también en el contexto político encontramos estos ires y venires, ¿no? Que de repente para algunos son realmente muy preocupantes y ya sin posibilidades de salida alguna, pero con el paso del tiempo pues vamos viendo que más bien son procesos, ¿no? Me gustó que Teresa lo planteara de esa manera. No hablemos de ciclos, hablemos de procesos, ¿no? Y procesos de largo plazo, donde hay unos que primero están en el poder y luego están en la oposición, o al revés, ¿no? Quienes están en la oposición ahora van a estar en el poder después, y los problemas no deberían ser los mismos, ¿no? Pero lo que hemos visto en varios casos de estos países latinoamericanos es que gobiernos van y gobiernos vienen de signo ideológico ya de todo tipo, y los problemas, el grave problema de la desigualdad social y el de la pobreza, pues están ahí todavía. Entonces, yo no abundaría más porque ya igual tenemos poco tiempo y simplemente exhortaría a todos ustedes quienes nos ven, quienes nos escuchan, a que pues hagan la lectura del texto. Muchas gracias, doctor. Me voy a permitir leer dos preguntas del público que nos ve. Nos quedan unos minutos, así que las leo rápido para que puedan responderlas. La primera es, a partir de las ideas sustanciales del libro, ¿cuál es el panorama para México en particular? Muchas gracias y felicitaciones. La segunda pregunta es para el doctor Reveles en particular, como experto en el, pero si nos pueden hacer favor de responder la maestra Teresa y el doctor Lucas, se les agradeceríamos. Usted como experto en sistema político mexicano y sistema de partidos y democracia, ¿en qué posición ideológica y política pondría hasta estos momentos a la cuarta transformación? ¿Lo consideran parte de una consolidación democrática o un retroceso autoritario? Muchas gracias y felicitaciones le envían, doctor, por su obra. Si gusta responder. Sí. Entonces, pero no sé, Juan también sabe mucho de México, ha tratado también a Morena, y Tere igual puede comentarnos algo. Yo solamente diría que, pues efectivamente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues, es un gobierno progresista, de izquierda. El presidente maneja un discurso que se asemeja mucho de lo que han planteado líderes políticos de otros países, gobernantes de varios de ellos, y tiene sus propias ideas. El problema aquí es que todavía no vemos un programa acabado que tenga coherencia, que sea completo, que sea global.
y que plantee cosas diferentes, originales, a las que nos ofreció el socialismo del siglo XXI, la revolución ciudadana, el Estado multicultural, pluriétnico. Estas otras ofertas ideológicas que creo yo están más completas, son más completas, tienen respuesta a problemas que apenas está enfrentando este gobierno de la Cuarta Transformación, y es difícil ver ahí un programa coherente, congruente, completo de izquierda, ¿no? Propiamente dicho. En particular, uno se cuestiona mucho pues, cuál es la postura de la Cuarta Transformación, de todo el equipo de gobierno, de toda la fuerza política gobernante, como digo yo, en torno al tema de la inequidad de género, por ejemplo, ¿no? Por mencionar solamente uno. Y porque ahí hay voces muy diversas, pero al final pues, el presidente, la postura del presidente es la que ha prevalecido. Y no es una postura que propiamente esté en pro de la equidad de género, ¿no? Aquí se podría decir, bueno, tampoco las izquierdas en general han tenido esa postura precisamente, ¿no? Pero si partimos de la idea de de la identidad ideológica de izquierda, en ella se considera la igualdad como el principal principio, pues creo que también deberíamos exigir que esta izquierda que gobierna en México pues asuma ese principio en materia de género. Y por otro lado, también pues es dudoso de repente este vínculo entre este gobierno y la democracia. Su compromiso con la democracia, creo yo, es todavía dudoso, justamente por esta tendencia a la concentración del poder que se ha dado. No es una tendencia, que ya es una realidad en la figura del presidente de la República. Y también, pues, por lo que el presidente, la concepción que él tiene de el papel que deben cumplir los otros poderes y sobre todo los órganos autónomos, los de rendición de cuentas. Creo que eso sí debe ser un motivo de preocupación. Apenas estamos a cumplir un tercio de este gobierno y creo que falta mucho para hacer una evaluación efectivamente consistente, pero por lo menos sí tenemos que señalarlo como una alerta, tener presente esa parte para evitar caer pues, en una regresión autoritaria que no sería favorable para nadie, creo yo. Nada Muchas más. gracias. Gracias. Perdón, había dado la palabra para que contestaran las preguntas anteriores nuestros presentadores, pero nos llegaron varias más, así que si gustan, las leo y si pueden redondear su idea, se los agradecería muchísimo a la luz de estas nuevas preguntas que son varias. La primera es, considerando el tema que se maneja en el libro, la burocratización de los partidos de izquierda en México, y se puede hablar de los otros casos, tiende a ser las organizaciones pragmáticas que dejan de lado las causas ideológicas que los llevaron al poder. La persona hablaba, Abraham Salinas Villalba, hablaba específicamente del PRD y Morena, pero aprovechando que tenemos latinoamericanistas tan reconocidos, podríamos hacerlo un poco más amplio. Otra pregunta es, este proceso de pérdida de límites entre la derecha y la izquierda, en donde ambas partes han adoptado comportamientos e ideas del otro, ¿lo identifican como algo fructífero para la democracia o como un problema? Es una pregunta de Eduardo Osberto. Otra pregunta es, híjole, ¿de qué definición de democracia se parte para evaluar a los gobiernos y sus resultados? Este es en especial para el doctor Francisco Reveles, pero si gusta comentar la profesora Teresa o el doctor Luca, está bien. Y bueno, esas son las preguntas que tenemos. Nos quedan unos
10, 15 minutos si nos hacen favor de darnos su opinión sobre estos temas. Muchas gracias. Comenzaríamos con Teresa Castro, por favor. Bueno, yo creo que en el caso de Morena y de toda la experiencia que estamos viviendo en México, tiene razón Francisco. Estamos todavía en proceso de entender hacia dónde va digamos, la confluencia, lo que tendría que ser una confluencia entre política muy tradicional, de izquierda muy tradicional, como la que representa en algunos casos López Obrador, el proceso novedoso que abre, porque pues es un proceso de cambio en donde está, digamos, tocando intereses muy, digamos, importantes, ¿no? Pero desde una, digamos, una posición a veces un poquito personalista, ¿no? Que tiene él y que hay algunas políticas que digamos, digamos, que nos preocupan, por ejemplo, el proceso de militarización, ¿no? Es un tema digamos, hemos estado en general contra esa, desde distintas, digamos, posiciones ideológicas, inclusive dentro del país, y que pues eso así como que nos habla de un proceso de continuidad de lo que han sido políticas anteriores, y eso, digamos, en el libro de Francisco hay una parte en donde él dice por qué los gobiernos progresistas pues han tenido que, digamos, no salir de la óptica neoliberal, ¿no? Yo creo que el gran problema tanto para los gobiernos de derecha y de izquierda es que no hemos podido construir una alternativa. Se habla de post-neoliberalismo, de fin del neoliberalismo, etcétera, pero no hemos podido articular una salida de esa naturaleza, y yo creo que ese es el freno para todos estos, porque a veces se asumen políticas muy, muy neoliberales. Entonces, bueno, estamos igual en proceso digamos, de construcción. Eso sería un poco mi comentario. Muchísimas gracias, profesora Teresa. Por favor, doctor Juan Lucas. Yo voy a tratar de ser breve porque básicamente sería una irresponsabilidad de mi parte hablar de la política mexicana con toda una platea que lo vive en primera persona y cotidianamente. Sin lugar a dudas, claramente la posibilidad de verlo de afuera hay veces que da otra perspectiva. Y a mí me parece que un poco lo que plantea el libro es la larga duración de los procesos de transformación en México y cómo la llegada de Morena justamente no es un momento más de la historia mexicana. Me parece que ese es el primer gran señalamiento. No es un momento más de la historia mexicana. Pero por otro lado, el fruto nunca cae muy lejos del árbol, y tampoco pedirles a este momento de cambio que sea completamente diferente de muchas de las marcas, y aquí voy a poner a América Latina en su conjunto, de las políticas latinoamericanas, de la política latinoamericana, de las formas de organizaciones partidarias latinoamericanas, donde los liderazgos son importantes, me parece que sería pedirle a Morena mucho más que lo que la historia latinoamericana tiene para escribir, que justamente que estos valores y principios articulan las formas de organización política. Tal vez en otros contextos son más importantes las reglas de juego, aceptar las normas, las reglas, las instituciones. En América Latina importan los hombres y las mujeres. La política es una política mucho más de agencia que de normas. Entonces, en ese sentido, me parece que justamente la idea de proceso, de transformación, es la que debemos recuperar incluso para mirar el presente y este momento actual de Morena. Hasta allí tendría para decir en esta oportunidad. Muchas gracias, doctor. Doctor Francisco Reveles. Sí, pues de manera muy breve, yo diría, en el libro hay un punto de partida teórico de definición de democracia. Básicamente yo parto de la clásica, que es la democracia como el gobierno del pueblo,
Y por otro lado, recupero la idea de Bobbio sobre el principio fundamental de la izquierda, que es el de la igualdad. Y en la situación en la que vivimos en América Latina, siendo ese el principal problema social, el de la desigualdad, pues creo que indiscutiblemente tendríamos que exigir a los gobiernos dar respuestas de fondo estructurales a ese problema y que efectivamente millones de personas padecen en la actualidad y desde hace mucho tiempo. Me parece que sí hay un beneficio en el hecho de que izquierdas y derechas pues tengan coincidencias al final, pero sin estos problemas esenciales, históricos, ya podríamos decir que tenemos, no son resueltos por ninguna de estas fuerzas, pues creo que sí tendríamos que apostar a una mayor responsabilidad política, sean derechas o sean izquierdas, ¿no? Y también creo que en referencia a la otra pregunta, si hay una burocratización de los partidos políticos, de hecho, todos los partidos que están en el poder, todos, incluyendo a Morena, son partidos electorales, son partidos burocráticos de una manera u otra. Y eso creo que también ayuda a hacer análisis más objetivos, más serenos y también con mayor posibilidad de exigencia, porque si los vemos como fuerzas que de manera milagrosa pueden caer en el posto, y hay casos muy recientes que nos demuestran eso, como el de Bolivia, como el de Venezuela, y creo que no tendríamos por qué caer en ellos si ya tenemos esta experiencia previa. Entonces, tal vez esto no sea fácil de digerir, porque en el caso mexicano, pues Morena se presenta, gusta en presentarse como una fuerza social, como un movimiento, como una acción social colectiva que surge de pronto y que trata de transformar toda la sociedad, pero eso está lejos de ser una realidad. Como utopía suena bien, y yo estoy de acuerdo con ella completamente, pero está lejos de ser una realidad, ¿no? Y es mejor verlo tal como es para poder dimensionar sus logros y, sobre todo, los retos que debe enfrentar. Nada más. Muchas gracias, doctor. Creo que su última participación me recuerda al subtítulo del libro, Lo realmente existente, que por algo decidió eso y podríamos discutirlo también un montón de tiempo. Bueno, pues creo que con esto cerramos. Les agradecemos mucho a nuestros participantes, Teresa Castro Escudero, Juan Luca y al autor Francisco Reveles, a las personas que mandaron sus preguntas. Muchas gracias. Me faltó leer a Yeliana, pero bueno, sí se leyó su pregunta, así que les agradecemos. También a la editorial TCO por las facilidades para esta transmisión y todo lo que nos apoyaron. Así que pues damos por concluido. Muchísimas gracias a todas y todos, que estén muy bien y que todos la pasen bien en esta situación complicada para el mundo. Gracias. Felicidades al doctor Reveles.